Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, ya es jueves y como cada semana es un gusto saludarlos y que nos acompañen, por supuesto. Las personas que viven con alguna discapacidad se enfrentan a retos y obstáculos extra. Por eso es muy importante que sociedad y gobierno seamos más conscientes de esta realidad. Así, poco a poco, iremos todos teniendo una mejor calidad de vida y servicios. Por todo esto, hoy queremos platicar sobre la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, que es un documento que otorga beneficios y descuentos a las personas con discapacidad. ¿Para qué sirve? ¿Quiénes pueden tramitarla? Etcétera. Todos estos detalles sobre la credencial vamos a aclararlos hoy con nuestro invitado de lujo. Así que vámonos a ver la cápsula y comenzamos nuestra charla. Las personas que viven con algún tipo de discapacidad enfrentan diversas problemáticas y obstáculos que les dificultan realizar actividades cotidianas. Para ellos, acciones comunes como ir al trabajo, al súper o visitar a algún familiar son todo un reto. Esta misma problemática la enfrentan las personas adultas mayores que por razones de edad, algún accidente o enfermedad han ido perdiendo sus habilidades motrices o viven con alguna discapacidad. Este día, en Aprender a Envejecer, platicaremos sobre los beneficios de obtener la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, que otorga el DIF nacional. Además de funcionar como identificación con validez oficial, ofrece diversos descuentos en transportes y establecimientos. Para conocer todos los detalles sobre este tema, lo invitamos a ver Aprender a Envejecer. Comenzamos. Me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy Efraín Cruz Morales. Él es director general de Rehabilitación e Inclusión Social del DIF. Efraín, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, muchas gracias. Es un placer estar en este programa. Muy amables por la invitación. Es que es un tema, la verdad, importantísimo, pero bueno, quiero que arranquemos poniendo en contexto un tema una palabra que es como tan común y al mismo tiempo que no se sabe bien a bien. ¿Qué se considera una discapacidad? Bien, muy buena pregunta. La discapacidad se considera una limitación de la función del cuerpo humano. Normalmente hay una confusión cuando se habla de discapacidad permanente y discapacidad total. Es decir, una discapacidad permanente es cuando afecta directamente la funcionalidad del cuerpo humano, ¿no? Muchas personas se preguntan, ¿un esguince, por ejemplo, sería una discapacidad? No, un esguince no es una discapacidad porque afecta la funcionalidad momentáneamente del cuerpo humano, pero la vas a recuperar. Claro. Entonces, sí, por más molesto que sea, digamos, fractura, etcétera, se recupera una persona. Exacto. Entonces, una discapacidad, nos referimos a la permanente, es aquella que limita la funcionalidad del cuerpo humano y que afecta las actividades de la vida diaria de las personas. Esa es la diferencia. Esa sería como digamos, el marco de referencia para considerar algo una discapacidad, pero hay discapacidades, hablábamos ya fuera del aire de esto, que no todas las discapacidades se ven a primera vista, no todas las discapacidades son una silla de ruedas o un bastón, etcétera. ¿Qué hay de las discapacidades mentales? ¿También están consideradas dentro de este marco? Sí, el Sistema Nacional DIF considera todo este tipo de discapacidades. Como ustedes saben, las visibles son la motriz, la visual, ¿no? Claro, la auditiva. La auditiva, pero hay discapacidades no visibles, así se denominan, como la psicosocial o la intelectual, que también están consideradas dentro de los servicios que proporciona el DIF y tenemos a los médicos especialistas en rehabilitación que nos apoyan con esas evaluaciones para poder considerar este tipo de discapacidades y obviamente clasificarlas cuando se hace la valoración al paciente. Entonces, estas discapacidades no visibles también están consideradas, digamos, dentro de la credencial para personas con discapacidad. Previo a esta credencialización se tiene que hacer una valoración, que ahorita lo platicaré más a detalle, pero sí están consideradas también las discapacidades no visibles, como ya lo dije, la discapacidad psicosocial y la discapacidad intelectual. Entonces, digamos que dentro de todo este universo de diferentes discapacidades, enfermedades o accidentes que tal vez pueden causar ya una discapacidad con la que no se nació, estas personas pueden tramitar esta credencial, ¿es cierto? Es correcto, sí. De hecho, tenemos ahora ya un registro de tipo de discapacidad a nivel nacional. Como ustedes saben, de los 126 millones de habitantes que tenemos en el país, aproximadamente el 6.2% tiene una discapacidad.
Y dentro de este tipo de discapacidades obviamente predominan la motriz, la visual y la auditiva. Pero en un cuarto y quinto lugar está la discapacidad psicosocial, la discapacidad intelectual, que también es importante y estamos reforzándolo. Ahora con el apoyo de la titular Nuria Fernández, estamos también sacando un programa de atención a la discapacidad mental o las enfermedades mentales. Entonces esto ayudará mucho a reforzarlo. El Sistema Nacional DIF tiene una infraestructura importante y al hablar de sistema tenemos que entender que no nada más es el Sistema Nacional per se, sino son los sistemas estatales, los sistemas municipales y el Sistema Nacional DIF, quien conforma esta red de infraestructura. Esta red de infraestructura está conformada, por ejemplo, con 1.580 unidades básicas de rehabilitación. Ahorita explicaré qué es una unidad básica de rehabilitación. Después tenemos 91 centros de rehabilitación integral y 27 centros de rehabilitación y educación especial. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un centro de rehabilitación y educación especial y una unidad básica de rehabilitación? La unidad básica de rehabilitación presta los servicios básicos en materia de rehabilitación. Y nos referimos a terapia física, terapia ocupacional y apoyo en actividades de la vida diaria, ¿no? Es la unidad básica, ¿no? En el primer nivel. En el segundo nivel están estos centros de rehabilitación integral, que ya cuentan, por ejemplo, con rayos X, ¿no? Y cuentan con inclusión educativa, por ejemplo, o inclusión laboral. Y en el nivel más alto de especialización están los centros de rehabilitación y educación especial, donde adicionalmente a estos servicios ya también contamos con escuelas que forman recursos humanos de la salud. ¿Qué recursos humanos de la salud? Licenciados en terapia física, licenciados en terapia ocupacional y adicionalmente tenemos rotaciones de los médicos especialistas en rehabilitación. Ahorita tenemos en Guadalajara, con la Universidad de Guadalajara, en el Estado de México, con esta universidad, y en la Ciudad de México con la UNAM, en 2 centros. Entonces, es importante saber esto porque ya me decías que al hablar del DIF muchas veces pensamos en maltrato infantil y desayunos escolares. Y bueno, hay una cantidad de servicios y de profesionistas especializados en diferentes áreas a los que se puede acudir y que a lo mejor no están conocidas, ¿no? Estas secciones. Es importante recalcarlo. Exacto. Sí, el DIF, cuando normalmente hablas del DIF, piensas que son o desayunos escolares o atención a los niños, ¿no? El DIF es mucho más que eso. El DIF, por ejemplo, tiene un programa para deudos COVID, ¿no? En caso sí, de que hablábamos de esto. Eso es un programa aparte que tenemos que detallar esto. Oye, pero a ver, regresando a la credencial. Sí. Hablábamos de que no todas las discapacidades son desde el nacimiento. Ahorita, finalmente, el público que nos ocupa son los adultos mayores que conforme pasa el tiempo y la edad, pues van adquiriendo muchas veces, no en todos los casos, pero ciertas discapacidades. Ellos también pueden echar mano de esta credencial, pero ¿por qué? ¿Qué servicios o qué beneficios le aporta a una persona tener esta credencial? Perfecto. Primero, es muy importante esto que acabas de decir. La población está envejeciendo. Tenemos, por estadísticas, el mayor número de personas con discapacidad son adultos de 60 años o más, ya sea por enfermedad o por un mal congénito. ¿Cuáles son los beneficios reales? Tenemos descuentos. El primer beneficio real es que en este gobierno lo que pretende es garantizar los derechos de las personas con discapacidad, identificarlos. Entonces, tu primer, digamos que beneficio sería que tú eres un garante de derechos al tener esta credencial y que en consecuencia te lleva a tener descuentos, por ejemplo, del 50% en el pasaporte. Cuando tramitas el pasaporte tienes un descuento del 50%. Te ayuda también a tener descuentos en agua, en luz, en predial, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Importantísimo, claro. Y en los sistemas estatales y municipales del gran sistema DIF también tienen descuentos en farmacias, en tiendas de autoservicios, en el transporte. Entonces, estamos conformando un directorio que vamos a poner en la página del DIF también para que conozcan todos los descuentos que tienen acceso a las personas con discapacidad, este grupo prioritario del gobierno federal. Sí, por supuesto, porque hay que estar como buscando y no dejar pasar a lo mejor cuáles servicios nos quedan cerca de la casa o cuáles son los que necesita una persona. Me decías, por ejemplo, de aparatos ortopédicos o etcétera, medicamentos. Y entonces, en este gran directorio, poder ubicar, ¿no? En la página del DIF cuáles pues son los que necesitamos y los que nos quedan accesibles, ¿no? Exacto. A ver, por ejemplo,
una persona que tiene una discapacidad y quiere tramitar, o que ya tramitó su credencial. Es lo mismo, creo que hay una pequeña confusión de los tarjetones, a que hablábamos también. Los tarjetones estos que traemos en el coche muchas veces, ¿no? Las personas con discapacidad, es diferente, es lo mismo, es otro trámite diferente. Cuéntanos para que no se confunda, digamos, de que tú con tu credencial de discapacidad a lo mejor quieres llegar a estacionarte en el lugar, ¿no? Sí, claro. Estipulado para las personas. Sí, es un trámite completamente diferente. Si bien la credencial para discapacidad te garantiza una serie de derechos para acceder a estos descuentos o servicios, el tarjetón lo emiten digamos que los sistemas a nivel local. Pero para ello te piden tener el certificado que garantice tu discapacidad. Es decir, la credencial para discapacidad tiene un proceso antes de esto. Y el proceso anterior es el certificado para discapacidad. ¿Qué es el certificado de discapacidad? Si bien la credencial para discapacidad es la identificación oficial donde tú tienes una discapacidad, el certificado es la valoración que te hace un médico especialista en rehabilitación, claro. exacto, o un profesional de la salud que conoce el funcionamiento del cuerpo humano para poder otorgarte y saber si tienes una discapacidad o no y qué es lo que tú utilizas en todo caso como órtesis y prótesis para poder después del certificado emitir esta credencial para discapacidad. Efraín, para seguir hablando sobre y muchas otras dudas que tenemos, permíteme, acompáñame a hacer un corte y volvemos, ¿sí? De acuerdo, gracias. Sí, yo creo que tengo muchas cosas, ¿no? Ahorita yo no pienso dejar el trabajo, ya estoy en tiempo para jubilarme. Tengo 36 años trabajando para la federación y no he empezado, o sea, sí en algún momento, pero por el tiempo de decir, es que quiero hacer más cosas, quiero viajar ya por mi cuenta. Todos los días envejecemos, ¿no? Y pues envejecemos, pero con conocimiento, ¿no? Y dices, ¿cómo me gustaría estar chavito para saber todo esto que sé? Seguimos aquí nuestra charla con Efraín Cruz Morales, director general de Rehabilitación e Inclusión Social del DIF. Efraín, nos estabas platicando que un paso antes de llegar a sacar tu credencial de discapacidad es contar con este certificado. ¿Quién lo expide? ¿Cómo procede? Sí, hay una confusión normalmente cuando nuestros pacientes van a los centros de rehabilitación a emitir o a querer sacar una credencial para discapacidad si no llevan un certificado médico que tenga esta condición de discapacidad. Entonces, cuando eso sucede, hacemos una valoración médica del paciente para ver si realmente tiene una discapacidad permanente o no. Como ya lo expliqué al principio, la credencial para personas con discapacidad se otorga a personas que tienen una discapacidad permanente. Entonces, en ese sentido, hacemos esta valoración médica para saber la condición de discapacidad que tiene la persona y ese sí tiene un costo. La consulta tiene un costo de 88 pesos, es representativo. Pero eso es nada más exacto. Si no llevan el certificado exacto. Y después de eso la credencial y todo el demás procedimiento es gratuito. Uh-huh. Fíjate que tenemos algunas preguntas que el público ha hecho en relación a esta credencial. Si te parece bien, vamos a verlas. Con mucho gusto. Hola, mi nombre es Oscar Rodríguez, tengo 59 años. ¿Este tipo de credencial es para gente con discapacidad permanente? Lo que decías, pero volverlo a reiterar. Sí, la respuesta a Oscar, gracias por su pregunta. Sí, y qué bueno que la hacen porque es pertinente aclararlo. Otorgamos credenciales para discapacidad permanente, ¿no? Que afectan la funcionalidad del cuerpo humano en las actividades de la vida diaria. Es importante aclararlo. Claro, porque a lo mejor una persona sufrió una operación, te digo, una caída, una fractura, y va a estar pues con un yeso o en una silla de ruedas unos 3, 4 mesecitos, pero eso no llega a considerarse, ¿no? Como una discapacidad permanente, como para tramitar esta credencial. Sí, o un esguince, ¿no? Que también es temporal. Decía. Sí, claro. Vamos a ver la segunda pregunta. Con mucho gusto. Hola, soy Mercedes Carmona. Tengo 78 años y quiero saber qué documentos se necesitan para sacar la tarjeta de incapacidad.
Excelente pregunta. Es muy sencillo. Los requisitos básicos son el acta de nacimiento, la CURP, la identificación oficial, el comprobante de domicilio y el historial médico en el caso de que no cuente con el certificado. Y en el caso de que cuente con el certificado de discapacidad para poder otorgársela. Y este trámite es totalmente gratuito. Oye, las personas que llegan y, como tú dices, muchas veces no traen el certificado como tal, sino una serie de estudios o de historia médica, ¿se hace ahí mismo? O sea, ¿hay personal capacitado en los lugares donde se tramita esta credencial para realizar el certificado o decir no llega a ser una discapacidad? Sí. Ahí mismo tenemos el personal especializado, que normalmente son médicos especialistas en rehabilitación, licenciados en terapia física, licenciados en terapia ocupacional, trabajo social, quien es el primer contacto con el paciente. Y efectivamente, si no cuentan con ello, ahí les damos la atención. Por la demanda tenemos que sacar cita, eso es importante decir, ¿no? Para ir al trámite de la credencial. Trámite. Muy bien. Exacto. Si ya cuentan con su certificado, es mucho más rápido, pero si no, tendríamos que sacar cita para la valoración médica que se le tiene que hacer al paciente y pasar todos estos filtros, ¿no? Trabajo social, la valoración médica y después de ello, pues ya poder saber si cuenta con una discapacidad permanente, ¿no? Y de ahí el siguiente paso sería emisión de la credencial para personas con ¿Y discapacidad. se da en el momento o la esperan, la van a recoger después? Sí, si ya tenemos todos los documentos, se dan en el momento. Se da en el momento la credencial. Oye, una cosa que me pareció totalmente oportuna en este momento y además muy útil es que este sábado se lleva a cabo la Feria de la Inclusión 2022. Platícanos qué es eso. Sí, muy pertinente, gracias. Estoy muy emocionado porque el Sistema Nacional DIF, junto con los sistemas estatales y municipales, o dependencias del gobierno federal y organizaciones de la sociedad civil, estamos organizando la 4ª edición de la Feria para la Inclusión 2022, cuyo eslogan es Rehabilitación e Inclusiones DIF. Y entonces en esta feria que se llevará a cabo el 12 de noviembre, el próximo sábado, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, tendremos todo tipo de actividades cuyo objetivo es visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Y para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad tenemos que considerar actividades deportivas, recreativas, culturales, va a haber espectáculos, va a haber 2 carreras inclusivas. ¿Por qué carreras inclusivas? Va a haber 2 hits, van a ser representativas. En la primera carrera habrá niños con discapacidad, acompañados de sus padres, obviamente, por seguridad. Claro. Y en la segunda habrá una carrera, digamos, donde participarán todas las personas con discapacidad que quieran y con no discapacidad. Tenemos también, por ejemplo, actos de sensibilización. En esta carrera también las personas que gusten podrán sentir cómo es correr con personas que están ciegas. Entonces les pondremos el antifaz, correrán y ese tipo de cosas sensibilizará mucho a las personas para, pues obviamente, garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Claro, porque al compartir la experiencia, finalmente ya te cambia, ¿no? el modo de ver la vida cotidiana de una persona que padece alguna discapacidad. Exacto. Esto, me decías, en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México. Exacto. El 12 de noviembre, de 9 a 5 de la tarde. 5. Sí. Entrada gratuita, todas las... ¿Y va a haber módulo para sacar esta credencial? Sí, por supuesto, va a haber un módulo. No vamos a entregar ahí la credencial porque Claro. tenemos que sacar citas, pero obviamente tomaremos el listado, los datos generales, sacaremos cita y también es importante que conozcan en dónde acudir a su centro de rehabilitación más cercano para poder acceder a esta credencial. Entonces, con la cita podrán asistir y con todo gusto se las otorgaremos una vez que tengamos la valoración. No, pues qué gran evento. Espero que puedan asistir muchísimas personas. Se nos termina prácticamente el tiempo, pero te quiero agradecer y te quiero comprometer a que hagamos un segundo programa, además sobre la discapacidad mental, que también es como otro tema muy importante y medio estigmatizado en México, pero pues solamente me resta agradecerte, Efraín. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, el agradecido somos nosotros y sí, es súper importante este tema de discapacidad mental que estamos trabajando con CONADI y CONSAP. Por diseño de la titular Nuya Fernández Exprésate. No, pues ya estamos cerrados. Muchas Entonces gracias. nos vemos próximamente. Pues hagamos que las personas con alguna discapacidad cada vez puedan tener mejores condiciones de accesibilidad, más respeto y más empatía.
Todos podemos llegar a estar en un momento dado en esta situación, así que pasen la voz para quien pueda beneficiarse de esta credencial, para ustedes mismos. Yo los espero aquí el próximo jueves, ya saben. Y ahora nos vamos a conocer el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Hasta la próxima. Oaxaca es una ciudad llena de bellezas naturales, cultura, gastronomía y arte. Una de las grandes joyas que se encuentra en el corazón de la capital oaxaqueña es el Jardín Etnobotánico, denominado así por el significado cultural que los habitantes le dan a la vegetación. El Jardín Etnobotánico posee cientos de especies de plantas provenientes de diferentes regiones y climas del estado. Este espacio complementa y enriquece al Museo de las Culturas de Oaxaca, la Biblioteca Francisco de Burgoa y la Hemeroteca Néstor Sánchez, que forman parte del Centro Cultural Santo Domingo, construido en los siglos XVI y XVII para los frailes dominicos. El jardín fue propuesto en 1993 por iniciativa del maestro Francisco Toledo y el Patronato para la Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, AC. Fue hasta el 10 de noviembre de 1994 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del jardín en un espacio de 2.3 hectáreas. Actualmente, el jardín cuenta con casi 2.10 hectáreas plantadas, con 950 especies, las cuales representan 118 familias botánicas, 472 géneros y más de 7.500 plantas individuales. Este acervo se ha logrado gracias a la cooperación de más de 100 comunidades y ejidos que han proporcionado plantas, piedra y tierra al jardín. Entre los atractivos de este lugar se encuentra una gran biznaga, que pesa más de 5 toneladas y ha crecido durante varios siglos, así como especies de maíz ancestral de una cueva cercana a la zona arqueológica de Mitla. Por si fuera poco, el jardín cuenta con el sistema de captación pluvial más voluminoso en Oaxaca, con una capacidad de 1.300.000 litros. El agua de lluvia guardada en la cisterna alimenta el sistema de riego, los canales y estanques ornamentales y los sanitarios del centro cultural. Además, hay un vivero, un banco de semillas, un herbario y una biblioteca especializada donde el público puede consultar información acerca de la vegetación, ecología, historia natural y etnobiología. Este recinto es una opción para disfrutar de la diversidad de plantas, la arquitectura y las obras de artistas plásticos como Francisco Toledo, Luis Zárate, Jorge Dubón, José Villalobos y Jorge Jaspic. Por seguridad de los visitantes y de las plantas, el jardín solo puede ser visitado en recorridos guiados de lunes a sábado a las 10, 11 y 12 horas. El precio por persona es de 50 pesos. Estudiantes y adultos mayores tienen descuento del 50%. Gracias por acompañarnos toda la semana en Aprender a Envejecer desde el 11. Les recuerdo que en el YouTube de Aprender a Envejecer pueden volver a ver los programas completos para que no se pierdan la información que les compartimos. Y saludamos con muchísimo gusto hasta Tijuana, Morelos, Chihuahua y a todos los que viven en Acapulco. Y claro, a los que están en la señal internacional del 11 México. No olviden que en el Facebook de Aprender a Envejecer encuentran todas las cápsulas de los museos y lugares que pueden visitar en México. También está la zona tecnológica con Ala Calvo para que aprendan a usarse el celular y, por supuesto, se sientan más seguros. Y participen con sus comentarios en las redes sociales, como agradecemos a Alejandrina Carmona, que nos dice muchísimas gracias por excelente programa y además nos felicita. Dolores Mesa también nos dice que excelentes recomendaciones. Carmen Elías nos dice que gracias por compartir la información. María Elena Maya nos felicita por excelente programa y además le manda muchos saludos a todas y a todos. Alejandra Galindo
nos dice que muy buen programa y nos felicita. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos mandan. Pero ahora les recomiendo que pongan atención el domingo a las 11 de la mañana, porque los esperamos en Aprender a Envejecer con Patti Kelly. Pero ya para terminar, nos vamos con la música del trío Hermanos Lores. Échale salsita. Nos vemos el domingo. Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé en un sopor, la noche pasé. Paseaba alegre en nuestros lares luminosos. Y llegué al Bacanal. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así. Salsa. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así. Échale salsita. Échale salsita, échale salsita, ah, 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 ah. En este cantar propongo lo que dice mi segundo. En este cantar propongo lo que dice mi segundo. No hay butifarra en el mundo como la que me hace el Congo. Échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita. Ah, 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 ah. Congo vive orgullecido, su butifarra olorosa. Congo vive orgullecido, su butifarra olorosa. Son las más ricas y sabrosas que yo en el mundo he comido. Échale salsita.